Hoy estamos con Patricio Foglia. Muchas gracias, Patricio, por estar hoy con nosotros. Gracias, Silvia, a vos. Bueno, Patricio es licenciado en Ciencias Políticas, poeta, traductor. Entonces, me ha gustado empezar a hablar sobre, por ejemplo, tópicos, mitos, ítems así de la poesía que cuando uno accede a la poesía por su escritura o por su lectura, entra al campo con esos temas. Pero yo voy a empezar al revés. Digo, Patricio está delante de un texto, de una producción poética o no, y dice, esto no es poesía. ¿Por qué algo no es poesía? Bueno, es interesante la pregunta, te agradezco de vuelta la invitación y la posibilidad de juntarnos a charlar en torno a ese fueguito fatuo que es para mí la poesía. Entonces, ese fueguito que resplandece y que nos ilumina y que nos permite reunirnos en torno a la palabra, ¿aparece o no? ¿Y cómo determinar o de qué forma es posible pensar que estamos frente a algo que, para decirlo de alguna manera, lo llamamos poesía? Yo creo que es una instancia rítmica que golpea de alguna manera la totalidad de nuestro cuerpo. Cuando se produce ese estrépito, ese estremecimiento, que es un estremecimiento ante una forma, es una instancia formal que nos convoca, que nos reúne y que nos impacta, entonces ahí resplandece la luz de la poesía. La poesía para mí no solamente puede aparecer en un texto, de hecho, casi, o sea, no solamente en un libro, iba a decir casi nunca, pero estaba siendo demasiado malo con los poemarios que se publican. Entonces, digamos que la poesía sucede, como art happens, ¿no? La poesía sucede. ¿Cuándo? Cuando la forma y el contenido de manera asociada generan ese impacto, ese resplandor del que te hablo. ¿A través de qué? A través del ritmo. Pero las palabras solas no tienen ritmo. Todo lo que nos rodea tiene su ritmo, canta su canción. Entonces, en esa relación entre quien observa y aquello observado, y en esa relación entre la forma y el contenido, cuando todo eso vibra en un punto que yo no sé si es medio, pero sí genuino, ahí ese resplandor, ese fueguito, el colibrí que pasa, el rayo en el medio de la noche o no, en el medio del día. Esa es para mí la poesía. Cuando pasa algo, para que pase, para que haya poesía, tiene que pasar algo. Porque muchísimos poemas están, digamos, bien escritos. Estoy pensando bien, porque hay muchos que, digamos, no. Pero un poema bien escrito en términos, digamos, técnicos, puede no decirnos nada. Creo que otra forma de entrar a esto que vos decís es pensar cuál es la función de la poesía. Y creo que se trata de apropiarse de vuelta del lenguaje, de volver a el lenguaje como un tamborcito, el lenguaje como un instrumento musical, que canta nuestra canción o no dice nada, que dice lo que quieren que digamos nosotros, nosotras, o dice la verdadera canción, la íntima, que cuando es genuina, entonces sí vuelve y es colectiva. Es un poco dialéctico, ¿no? Porque la forma tiene que estar asociada al contenido, lo observado se tiene que perder en quien observa y viceversa, y acá también. En lo más íntimo, en la voz propia, está la voz extraña. Creo que ahí aparece la poesía, en un texto o al levantar la vista y ver el mundo. Pero en esa relación aparece la canción que nosotros decimos que es la poesía. Distinto del poema, ¿eh? Distinto del poema. La poesía como un fenómeno
en donde los contornos se van de alguna manera como perdiendo, ¿no? Lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo, como proponía la filosofía hermética. Entonces ahí la poesía sucede o no pasa nada. Y puede ser el poema técnicamente perfecto y con su prosodia impecable, pero no nos dice nada, porque está diciendo lo que otros y otras ya dijeron. Claro. Sí, me surge la palabra, así por una asociación libre, la palabra empatía, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro y en el lugar de uno mismo, porque hay Sí, una cuestión relacional, impresiona la poesía. Por eso la asociación también con estas épocas, donde los aislamientos feroces, físicos, emocionales que hemos estado sufriendo, se han relacionado, no sé si han producido, con un estallido de formas poéticas que estas redes han estimulado. Ahora bien, ¿eso ha significado también o puede haber ayudado a aumentar esta empatía, aumentar este volver a la voz propia, o es también una cuestión cosmética, digamos, este entrelazamiento, las redes, las formas, ¿no? Porque hay como a veces dos posiciones. Bueno, hay mucha producción poética, pero bueno, es para una suerte de presentador de televisión que hace su texto. Otros dicen, no, bueno, mira, en esta masividad han una, salido una tal vez... poeta que admiro y que considero una maestra y una madre y una hermana y una abuela, que es Estela Figueroa, una grandísima poeta santafesina. Me contaba que estaba yendo a una lectura suya junto con Juana Viñoz y otra enorme poeta argentina. Fue la última vez que Estela leyó para un público, ¿no? En una lectura. Creo que fue en el Festival de Poesía de Rosario hace mucho. Y en el taxi van llegando al lugar y ven que hay un montón de gente. Y Estela le dice a Juana Viñosi, pero si la poesía no le importa a nadie, ¿qué hace toda esta gente acá? Yo creo que haya muchísima producción es absolutamente celebrable. Y después vemos qué pasa, porque el tiempo se encarga de ubicarnos a todos, ¿no? En la nada, o sea, al final del día en la disolución. Pero antes algunas tendrán un tiempo de reconocimiento o no. Eh, pero creo que, no sé, yo desconfío de cierta masividad, aunque por otra parte la celebro. Me parece buenísimo que haya lectores y lectoras y que haya mucha producción y que se comparta. Pero no estoy tan seguro de si miles de likes significan un buen poema y si la poesía sucede, cuando sucede. Puede suceder en cualquier lado, puede pasar acá entre nosotros dos o no, no lo sabemos. Me parece que es eso, un acontecimiento, como el fogón, y digamos, un acontecimiento que nos trae de vuelta al principio de todo, a lo más arcano y a nuestra infancia. Es decir, a un momento de combustión y de crepitar, a que vuelva a crepitar el lenguaje y a que se pierda. La empatía está buenísima. Lo que decís de la empatía me interesó, me copó, porque es la idea de en el otro encontrarse, ¿no? Y es eso lo que sucede con el lenguaje. El lenguaje es de los otros y las otras. Y ahí, en esas otras palabras, me encuentro. Pero si yo hablo el lenguaje que quieren que los otros y las otras hable, me pierdo. Bueno, es un perderse para encontrarse, es interesante. Claro, Me, sí, no sé si cosmética yo lo veo como, está bueno lo de la palabra cosmética porque hay como una especie de boom de instapoesía de la que desconfío, que no me convoca, porque me parece que opera sobre el saber, opera sobre el conocimiento y la certeza.
hay algo del remate y del entender. Y creo que la poesía no entiende, no comprende, no es académica, aunque suponga un montón de formación, después hay que olvidarla, es dialéctica, es empática, como vos decís, pero de ninguna manera es canchera. No tiene certezas. Si tuviese certezas, sería un tratado de sociología. Digamos, si tuviese alguna certeza, sería ingeniería. Digamos, la clase de puentes que se construyen en la poesía son endebles, son frágiles. Se caen, todo el tiempo se desmoronan. Entonces, ¿qué certeza puede haber? Y entonces esa resolución fácil que tiene el ciertos instapoemas, tampoco, qué sé yo, hay gente en Instagram que comparte y está buenísimo, y es una red social que también sirve para difundir un montón lo que se hace. No quiero ser como... pero la instapoesía me parece una porquería. Digamos, quiero aprovechar la entrevista para decirlo con toda claridad. Comprendo, comprendo. La verdad que, bueno, sí, hay Juan Ros, que es un poeta que yo quiero mucho y que leo, no termina una frase diciendo ser no es comprender. Y me parece que Exacto. apela, claro, termina el poema diciendo, me están dictando cosas, pero no de otros mundos, otros seres, sino más humildemente desde adentro. Exacto, exacto. Pero ¿quién está adentro si no estoy yo? Entonces, claro, este adentro que convoca a la poesía, de hecho también en alguna oportunidad decía que tal vez la gente no leía poesía porque le daba miedo. Y Claro, puede ser, bueno, hablábamos de la combustión y del fuego, a ver, y también genera deseo, porque si da un poco de miedo, también llama un poco la atención. Entonces es otra vez dialéctica, algo de distancia y algo convocante. algo La poesía, convocante. a mí me parece, nada, me encanta. Realmente disfruto más de leer poesía que de leer otras cosas, aunque creo que también cualquier poeta debe leer otras cosas y formarse y después olvidar todo, y leer prosa y leer crónica y intentar leer todo lo que pueda. Está buenísimo. Lo único que creo es que tiene mucho más que ver con un ir hacia adentro y en esa intimidad y en esa interioridad encontrarse con los otros y las otras, y no el camino opuesto, buscar a los otros y las otras, y su aprobación. Porque puede ser una aprobación inmediata, pero después hay algo hueco, hay algo vacío. No sé si se puede escribir bien desde la certidumbre. El que tiene las cosas claras, no sé, que se dedique a ser bancario, o digamos, que por supuesto que va a entrar bien en este mundo, digamos. Este es un mundo enfermo. Los que están bien adaptados, bueno, si yo o sea, creo que debieran replantearse ciertas cosas que son las que se replantea continuamente la poesía. Comprendo, Es sí. Claro, la poesía funciona también, a mí me parece, como una tradición espiritual, ¿no? O sea que hay que volver a los maestros, escucharlos como alumnos humildes y como tradición espiritual es esto, busca que ese alumno interno, que ese que quiere abrirse al mundo, lo haga humildemente. Porque tal vez en estos boom, las tradiciones poéticas son poco puestas sobre la mesa. ¿Qué es hacia uno dónde debe mirar, dónde debe escuchar, ¿no? Hacia Sí, los grandes maestros. Tal vez eso es lo que está un poco no dicho, no totalmente. puesto, ¿no? Y uno es un alumno siempre en la vida en general, pero las tradiciones espirituales y la poesía me parece que tienen esa relación, en este Me volver a gusta lo que uno. decís. Sí, porque me parece que está interesante pensarlo, como vos decís, con relación a una tradición, ¿no? Y yo propondría tradición y traición. Ujú. De la misma manera que es dialéctico y entonces genera
estos chispazos y esta combustión y este crepitar. De la misma manera que forma y contenido tienen que ir asociadas, y lo que es en uno debiera funcionar en otro, o no pasa nada, alguien que solamente lee a sus contemporáneos es alguien que está cantando la canción de una época, y las épocas pasan, pero la locura interna es una llama que me parece que está convocada a perdurar un poco más, tampoco tanto, ¿no? Al final, como decía Borges, el mal poeta es el que llega primero al lugar al que al final llegamos todos y todas, que es al olvido. Entonces, una pata en la tradición, una pata en la tradición, o un oído puesto en la tradición, sobre todo en el caso de la poesía argentina, que es una tradición riquísima, llena de propuestas absolutamente personales y geniales. Digo, pienso inmediatamente en Pizarnik, en Hellman, en Estela Figueroa, en Diana Velesi, es decir, que hay poetas realmente fantásticos, un poco más lejos, un poco más cerca de nosotros. Ahora, si solamente leemos a Alfonsina Storni, que me encanta, a lo mejor corremos el riesgo de escribir demasiado como ella y no arriesgarnos a cantar nuestra propia canción, que seguramente sea más tonta o no, o más terrible. No lo sabemos, porque todavía no estamos en esa búsqueda, me parece, o por lo menos yo me siento en esa búsqueda. Claro. Una pata en la tradición y otra en la traición, ¿no? La traición bien entendida, en el sentido de bueno, esto ya lo hizo tal otra persona, y si yo lo hago, soy un eco, soy una nota al pie, al final lo soy, porque al final, por supuesto que el olvido nos va a llevar puesto, pero en el mientras tanto, tener la ilusión de ser yo, construir esa ficción, esa máscara. ¿Quién soy? Comprendo. La idea también, cuando estás hablando de tradición, traición, traducción. Hablemos de la traducción en Me gusta. poesía, que ya se ha dicho, ¿no? Traductor traicionero. Allí hay una música, escucha música extranjera y allí hay una música. eh, ¿Cómo llegás al tema de la traducción y qué te mantiene en la traducción? ¿Qué hace la traducción contigo? ¿Qué haces vos con la traducción en esos vasos que hemos hablado? Yo traduzco, yo no me siento, digamos, yo escribo poesía y no me siento traductor, mi conocimiento del inglés es el de cualquier persona que hizo el secundario en Buenos Aires. Eh, Diría que es bastante malo. Sin embargo, creo que el pasaje de una lengua a otra no es igual que en la prosa, porque en la prosa lo más importante es el sentido, por supuesto, aunque tenga música. Dijimos hace un rato que de hecho la poesía estaba en todo, porque el ritmo está en todo. Entonces, sucede en cualquier lado la poesía, también en un poema escrito en una lengua extranjera y en prosa de otro idioma. Perfecto. Esa relación entre sentido y música en la poesía se invierte. Y es más importante el ritmo y su canción que el sentido. Como es más importante eso, entonces, por ejemplo, Diana Velesi puede traducir a las poetas norteamericanas, como en su libro Baila, me contesta mi danza, siendo que ella no es traductora recibida de... No, pero ¿qué tiene oído? ¿Para qué? Para el poema. Entonces eso en primera medida. Eso para decirte que desconfío un poco de las traducciones de poesía de personas que no saben tanto de poesía. Me parece que las mejores traducciones de poesía, lo lamento, les pido disculpas, las hacen los poetas y las poetas. Exacto. No en nuestro caso. Y acá aparece otra persona. Vos me decías, bueno, ¿cómo es tu instancia de traducción? Es una instancia amorosa. Porque yo lo hago con mi pareja, Natalia Leiderman, no traduzco por mi propia cuenta y cargo, sino que lo siento como una lectura intensa. Es decir, la verdad es que queremos compartir un momento y un momento de lectura. Ella sabe muchísimo de inglés y sabe muchísimo de poesía. Les recomiendo que la lean
y que busquen sus libros. Y cuando trae algo, ella trajo a Mary Oliver, por ejemplo. Me dijo, quiero que veas esto. Y me trajo un poema, había muy poco traducido de ella, pero había algo. Mi amigo Tom Maver había traducido algo. Ezequiel Seidenberg, otro traductor y poeta, también había traducido algo, pero había muy poco. Sandra Toro, creo. Bueno. Y a mí me partió al medio, me voló la cabeza, Silvia, me pareció increíble ese poema. Y bueno, un poema fue llevando al otro, ¿no? Y bueno, quiero más, leer más. Y además eso, la traducción como una lectura intensa. Evidentemente hoy es una charla un poco como vinculada con lo dialéctico, ¿no? Con lo que es lo uno en lo otro, porque esa lectura se transformó en una escritura. ¿De qué forma? Nosotros buscamos leer, buscamos meternos en la canción que propone Oliver y llevarla a nuestros propios términos. Hay un montón de pájaros, por ejemplo, hablando del pájaro rojo, que son intraducibles. Si yo busco la especie exacta, o lo tengo que poner en latín, o tengo que poner un nombre españolísimo que no me dice nada. Y en ese sentido, el sentido sería fiel, como entre comillas, a la verdad, al sentido. Pero no, busco o buscamos, por ejemplo, ¿no? Para contarte una minucia, pájaros que se parezcan pero que estén formando parte, si nosotros estamos acá en el Río de la Plata, yo necesito que suene como suena acá, que Mary Oliver cante su canción en nuestros términos. Es un ejercicio de vuelta de tradición y de traición. ¿Es imposible traducir un poema? Sí, es imposible. Por eso hagámoslo. ¿Qué problema hay? Claro. O por lo menos intentémoslo. Intentemos que suene. ¿Cómo sonaría Mary Oliver o Sharon Olds en nuestro idioma? Ahora estamos traduciendo una poeta norteamericana que se llama Mae Swenson, que ahora sí, no hay casi nada, más que 2 o 3 poemas sueltos en blogs y nada más. Y también es otra vez el mismo entusiasmo y el desafío de tener una lectura íntima nuestra y después transformarla en escritura, en cómo suena en el Río de la Plata, cómo sonaría esto en nuestros términos y que siga funcionando como poema. Al final, lo mejor que puede pasar es que se olviden de que es una traducción, que crean que está escrito en nuestros términos, en el castellano del Río de la Plata, ¿no? Sí. Eso sería como el punto más alto, creo, de nuestra labor como traductores. Yo creo que ella es traductora y yo acompaño en esto, realmente, porque ella tiene un conocimiento del inglés y de la poesía superior. Claro. Bueno, la verdad que hemos viajado en este corto tiempo, hemos viajado por grandes temas de una gran propuesta que es la poesía, que como decimos, una tradición espiritual dentro de la literatura que nos acerca a nosotros mismos, nos acerca a los otros. Por eso tal vez la gente esperaba en la puerta al recital de poesía, porque siente que pertenece a algo. Y la pertenencia, que es algo tan roto, no solamente por una pandemia, ¿cierto? En la sociedad en la que vivimos, la poesía lo da. Por eso del asombro, del fogón. El fogón también es una metáfora de pertenecer a algo y no estar tan suelto. Y la poesía junta, como decía John Berger, en el dolor la poesía junta. Así es que Ay, sí, totalmente. Es maravilloso esa frase, me gustó mucho siempre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos por ahora, pero este lugar es para lo que quieran compartir en traducciones o en producción propia o anunciar algún evento del cual ustedes participen. Por supuesto, es un lugar amigo de todos los que estamos trabajando y compartiendo poesía. Así que, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Un placer esta charla y me alegraste el día. La poesía es como un paréntesis, dice también Estela. Así que trazamos un paréntesis y nos metimos. Bueno, ahora toca volver un rato a la realidad.
a la realidad, exactamente. Bueno, pero la realidad nuestra es poética, es una posición frente a la vida que Sí, también hay tiene suerte, humor, y tiene hay mucha... suerte y viento a favor. Exactamente, tiene la poesía, la buena poesía tiene mucho humor también, que hay que... Totalmente, totalmente. El sentido del humor no hay que perderlo, si no terminás escribiendo siempre con palabras abstractas que ya no dicen nada. Exactamente. Muchas gracias, Patricio Foglia, por estar con nosotros y Gracias gracias a a los vos. que han estado compartiendo este momento con nosotros también. Y hasta la próxima.